Esa noche me encontraba en mi habitación intentando dormir, cuando de repente escuché esos ruidos. Esos ruidos provocados por aquellas ratas del sótano. De ese sótano al que, el señor que me alquiló la casa unas semanas atrás, me aconsejó que no abriera a menos que sea necesario. Pero los escándalos de aquellas ratas todas las noches ya me tenían harto. Una vez en el sótano, me percaté de que los ruidos parecían provenir de un baúl que había en una esquina, el cual estaba cerrado con candado. Cuando lo rompí y abrí el baúl, inmediatamente dejé de escuchar los ruidos. Como si las ratas hubieran escapado por algún agujero. Antes de irme saqué un libro lleno de polvo que había dentro del baúl y lo llevé arriba. También una cafetera, un plato, un cuchillo, y un vaso, ya que parecían ser de plata. Luego volví a bajar con una bolsa de veneno para ratas, la cual rocié dentro del baúl, y en cada rincón del sótano. Unos días después me encontraba a varios kilómetros de mi casa, con un gato bastante feo que compré para que mate a los ratones. No me gustaban los gatos, pero las malditas ratas no se estaban comiendo el veneno. Y para mi desgracia, habían conseguido salir del sótano la noche que abrí la puerta. Ya que no me dejaban dormir de noche haciendo ruidos por toda la casa. Incluso la madrugada anterior los escuché royendo la puerta de mi habitación. Aparentemente intentando entrar. Cuando ya estaba a mitad de camino de llegar a casa, de repente vi un grupo inusual de gente alrededor de un puesto de periódicos. No tenía idea de qué pasaba, y sinceramente me daba igual. Así que solo cogí uno de los periódicos y me largué del lugar. Esa madrugada me encontraba en mi habitación dando vueltas en la cama, ya que los truenos de la tormenta que había no me dejaban dormir. Como sabía que no iba a poder conciliar el sueño, encendí la vela, y tomé el periódico que había comprado en la tarde, el cual todavía no había tenido tiempo de leer. Unos minutos después me encontré con una noticia que llamó mi atención, la cual decía: todavía continúa la búsqueda de Alberto Visidio alias Chivilo, el cual lleva 14 días en condición de prófugo, tras su fuga del reclusorio mental conocido como el 28. Actualmente se desconoce su paradero, aunque, supuestamente fue visto en el bosque norte del pueblo. A pesar de que por ahora solo es un rumor, se aconseja a los residentes del bosque norte cerrar bien puertas y ventanas para evitar que este fugitivo pueda ingresar en su propiedad, y poner en peligro su vida y la de los suyos. Chivilo está completamente loco y es extremadamente peligroso. Ese fue el momento en el que me enteré de que había un loco suelto en el bosque norte del pueblo. Curiosamente, la misma zona donde yo vivía. Luego de eso continué hojeando los demás artículos del periódico. Hasta que un rato después tuve que soltarlo ya que no podía concentrarme. Era una duda. Una duda que me estaba inquietando desde hacía unos minutos. Y era que, no estaba seguro de haberle puesto el pestillo a la puerta trasera del primer piso. Con toda la calma me levanté de la cama, tomé la linterna de la mesa de noche y salí de mi habitación. Cuando salí del cuarto, en la oscuridad tropecé con la cafetera, el plato y el vaso que había sacado del sótano, ya que estaban tirados en el suelo del pasillo. Antes tenía la mala costumbre de dejar las cosas tiradas en cualquier lugar, para luego terminar tropezando torpemente con ellas en la oscuridad. Fue a partir de ese momento cuando empecé a caminar por el pasillo muy despacio, con los ojos tan abiertos como no los había tenido nunca. Al mismo tiempo que un sudor frío me bajaba por la frente, e intentaba mantener la calma ya que empecé a ponerme nervioso. Les dije que yo solía chocar en la oscuridad con las cosas que dejaba en el suelo. Pues esa noche,
Fue la primera vez que tropecé con algo, de lo que estaba completamente seguro de no haber puesto ahí. Cuando llegué a la sala, en la oscuridad, sentí algo en el pie. Algo peludo. Cuando miré hacia abajo, vi que se trataba de mi gato. Estaba muerto. Tirado en el suelo rodeado de un charco de sangre. A su lado, se encontraba el cuchillo de plata, el cual estaba ensangrentado. Como si lo hubieran utilizado para matar a mi gato. No podía llamar a la policía ya que no había teléfono en la casa. No tenía vecinos, no podía ir al destacamento ya que no sabía dónde quedaba, y si salía de la casa, la lluvia de la tormenta apagaría la linterna y me perdería en medio de ese bosque. En ese momento me percaté de una cosa. Era la sangre de mi gato. Parecía estar seca. Como si llevara varias horas de muerto. Eso me hizo pensar que posiblemente aquel individuo ya se había ido de mi casa. Ya que los fugitivos no suelen quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Pero hasta que yo no registrara cada rincón de la casa, no podía asegurar que se había ido. Así que en ese momento, con mucho cuidado empecé a revisar cuarto por cuarto. Una vez recorrida casi toda la casa, me dirigí hacia el único lugar que me faltaba. El sótano. Después de iluminar el último rincón oscuro de aquel sótano, y no encontrar a nadie, supe que ese individuo ya se había ido de mi casa. Recuerdo que en ese momento encendí la lámpara de gas y apagué la linterna, ya que se le estaban agotando las pilas. Me quité el sudor de la frente. Me senté en una silla, y prendí la radio que estaba en la mesa para escuchar algo de música. Necesitaba relajarme un poco. Un rato después, de repente interrumpieron la música de la emisora para dar lo que parecía ser un comunicado de último minuto. El cual, todavía recuerdo que decía: nos acaban de informar que ha sido hallado el cuerpo sin vida de Alberto Visidio alias Chivilo. El cual se encontraba en condición de prófugo, tras escapar del reclusorio mental conocido como el 28. Su cadáver fue encontrado por un niño en un granero abandonado a 5 kilómetros de la localidad de Racorga. Debido a su actual estado de descomposición, se piensa que lleva más de una semana de muerto. El hecho de que ese tal Chivilo tuviera una semana de fallecido, solo significaba una cosa. Nunca estuvo en mi casa. Sino otra persona. De repente escuché un ruido. Alguien estaba bajando por las escaleras del sótano. En ese momento, apagué la lámpara para que no se diera cuenta de que yo estaba ahí. Luego entré a un viejo ropero que había en una esquina. Debido al fuerte sonido de la tormenta, no podía escuchar bien. Pero sabía que se estaba moviendo hacia el fondo del sótano. Unos segundos después, me percaté de algo. Algo muy extraño de lo que no me había dado cuenta hasta que ese individuo pasó cerca del ropero donde me encontraba. Por alguna razón, no podía escuchar sus pasos. Se suponía que ese individuo estaba caminando en el sótano. Pero sus pasos, en vez de reproducirse uno detrás del otro, como es lo natural, más bien sonaba como una anómala serie de ruidos secos golpeando en el suelo. Como si estuviera pataleando inhumanamente rápido. Cosa que empezó a perturbarme. Ya que sabía que una persona físicamente normal no podía moverse así. Por lo menos, no una persona que solo haya nacido con 2 piernas. Unos segundos después, empecé a notar que aquellas anormales pisadas se iban alejando lentamente. Hasta que un rato después, desaparecieron. Creo que tuvo que pasar más de una hora, antes de decidirme a salir de aquel ropero. Una vez afuera, supe que era el momento de abandonar el sótano.
Como no sabía si ese individuo ya se había ido de la casa, en vez de subir por las escaleras, me dirigí hacia la pequeña ventana del sótano. La abrí, y lentamente y sin hacer ruido, me escabullí hasta el patio y me alejé de la casa. 3 días después, cuando volví a la casa a recoger mis cosas, me dirigí hacia la puerta trasera de la cocina para entrar por ahí. Y me sorprendí al ver que la puerta tenía el pestillo puesto por dentro. Si recuerdan, les dije que la noche aquella, no estaba seguro de si le había puesto el pestillo a la puerta. Pues resulta que sí lo había hecho. La puerta siempre estuvo cerrada. El hecho de que tampoco hubieran ventanas rotas, me hizo preguntarme por dónde demonios había entrado aquella persona. Pero ya no importaba. Al fin y al cabo esa sería la última vez que entraría en esa casa. Como no tenía manera de ingresar, ya que las llaves las había dejado dentro, tuve que romper la puerta de la cocina. Cuando llegué a la sala me dirigí hacia el cuerpo de mi gato para recogerlo. En ese momento me di cuenta de que aquel individuo se había llevado el cuchillo, ya que no estaba junto al cuerpo de mi gato. Cuando subí al pasillo del segundo piso, vi que también se había llevado la cafetera, el vaso, y el plato con los que tropecé aquella noche cuando salí de mi habitación. Entré a mi cuarto y empecé a recoger la poca ropa que tenía. Luego agarré mis libros y los metí a la mochila. En ese momento, cuando abrí la gaveta de la mesita de noche para sacar unas cosas, vi el viejo libro que había sacado del baúl del sótano, el cual no había tenido tiempo de hojear. Cuando le quité el polvo, noté que la portada era completamente negra. Y no tenía título. Al abrirlo, detrás de la portada, pude ver unas palabras las cuales decían: propiedad de Bertilia. Seguido de un texto en la primera página que decía: en este libro se les enseñará paso a paso, el proceso para animar cualquier objeto inerte de origen natural o artificial, mediante la manipulación y alteración de sus procesos naturales. Advertencia. Se aconseja tomar todas las medidas de seguridad posibles antes de practicar el procedimiento. Los objetos animados pueden desarrollar conciencia. Su personalidad y carácter pueden ser impredecibles. Ese fue el momento en el que supe que me encontraba con lo que parecía ser un libro de brujería. Luego de eso dejé aquel libro donde estaba, me puse la mochila, y salí de mi cuarto. Luego continué caminando por el pasillo. Aquel pasillo en el que tropecé con aquellos utensilios. Utensilios que había sacado del baúl del sótano. Baúl que, a pesar de no tener nada valioso dentro, estaba cerrado con candado. Y yo nunca me pregunté por qué. En ese momento bajé las escaleras, caminé por la sala, y mientras miraba de reojo a mi alrededor, me apresuré hacia la puerta de la cocina y salí de la casa. A pesar de que actualmente vivo muy lejos de aquella casa y de ese pueblo, y de todos los años que han pasado desde esa noche, por alguna razón, cuando me levanto por las madrugadas, todavía me resulta difícil el evitar quedarme viendo de reojo a las cosas que me rodean.